Me calmé y empecé a leer su libro de nuevo porque ya había leído un primer borrador. Me acuerdo que me reí hasta llorar cuando estaba leyendo el primer borrador, me llamó por teléfono y me leyó uno de sus últimos Yo me acuerdo. Confundo los hidrocarburos con los carbohidratos. Pensé en su dislexia y lo bien que la lleva Margo. También al leer sus fragmentos sobre los políticos, o la utilidad de los políticos, y el gas metano, el dedicado al Baester Gordillo y las huellas borrosas de sus dedos, el de los iPads y la niñez futura, el de Peter O'Toole y la gimnasia, o el del odio que le tiene a sus selfies, entre otros, también me reía a mares. Al llegar a la cuarta de forros, al terminado el libro, se me cayó el alma a los pies, pues dice lo que yo quería decir, sobre todo en la parte en que habla de la punta del iceberg de la memoria de Margo. Entonces me decidí a descubrir lo que Margo, consciente o inconscientemente, olvida y quiere callar, porque le gusta conversar con sus amigos así, distraídamente, contestar sin contestar. Y así ustedes con esto amplían el libro todavía más. Enseguida me acordé de algo que a Margo se le olvidó, los requisitos macabros que le exigían para darle la visa a Australia. También de contar nuestra aventura, un amanecer lluvioso y frío, en camisón las dos, por las calles y dentro de una ambulancia londinense. Lo que olvidó, lo que me parece es lo más íntimo de esa Margo compleja, dispersa, confusa, inteligente, contradictoria, violenta, amiga incondicional, torpe de manos, también de pies debido a los baches de Coyoacán y de todo México, aguda toda ella, filosa, rijosa y tersa como la voz y la piel de su madre. Se olvidó de ampliar el cerco que construye a su alrededor para que nadie trate de entrar en esta autobiografía parcial y fragmentada que nos entrega. Olvidó, entre otras cosas, y muy importante, aclararnos los límites de su sentido del humor. Se olvidó de contarnos de la culpa que siente en momentos de conflictos, pese a los muchos psicoanálisis que ha hecho sola o en compañía de algún miembro de su familia. Repite, eso sí, la teoría del caínismo de los hermanos. A Susana, nos dice, recién nacida, le apreté la mollera. O nos dice que Lili nunca le perdonó haber nacido. Es bien trágica, Margo, en el fondo. Se olvidó de recordar más a muchos de sus numerosos amigos y de anteponer el amigo o amiga a casi todos los que todavía estamos vivos y vivimos en México. ¿Por qué, Margo? Salvo Borges, Bioy Casares, Rulfo y Monterroso, y una pequeña mención a la obra de Sergio Pitol, Margo olvida comentar por lo menos un poco, que sé que le interesan mucho, sobre la obra de autores mexicanos y latinoamericanos, para no hablar de la ausencia de artistas en otras disciplinas no literarias de la región. Margo, solo por humildad o falsa modestia, se ríe de su protagonismo, de su narcisismo, de su envidia, pero olvida hablar de sus muchas virtudes, lo generosa, solidaria, divertida, entusiasta, alegre que es. También se olvidó de muchos de sus defectos, pese a que dice que uno de ellos es exagerar lo que ella llama defectos. Para mí son más bien obsesiones, muchas de ellas.
o muchos de ellos, como los problemas que tiene en el servicio doméstico, el sentirse desposeída y robada, el sentirse no querida. Ella dice, mis amistades se evaporan, puede más el tráfico que el amor. Eres tráfico, El enojarse retroactivamente a ser presa del humor de terceros, el absorber culpas como quien apura un vaso de jugo con popotes, lo envidiosilla, competitiva, celosilla que es desde niña, la muñeca que le regalaron a Susana, los álbumes con muñequitas de papel de otras niñas. ¿Quién no ha oído decir amargo? Yo me compré 6 de esos. Yo también tengo. Yo escribí antes sobre pelos y corazones. No voy, a mí no me invitaron. Bien. ¿Y por qué no ha de ser como es Margo? Tiene derecho. A estas alturas en que el narcisismo es un antídoto engañoso, a todos solo nos gustan los elogios. Como quizás le dijo Madame de Staël a Potocki, Potocki, en una carta, en algún momento Margo podría empezar a sospechar que es una locura perseguir acontecimientos en todo el mundo, tanto que no es posible fijarse en el lugar de la escena. Entonces la vejez será el único premio al incesante movimiento de su juventud. Pero para ese momento a Margo le falta todavía mucho tiempo. Gracias. Hola, muy buenas noches. Me da gusto compartir esta mesa y me emociona participar en la presentación de Yo me acuerdo, este libro reminiscente de Margot Glantz. Tengo la impresión, a partir de lo que yo conozco de la muy vasta obra de Margot Glantz, que en muchos de sus libros Margot Glantz ha practicado una escritura autobiográfica que, sin embargo, elude tenazmente las convenciones de la construcción del sujeto moderno y, por supuesto, las convenciones de la representación femenina. Y quizá por eso me parece que la escritura fragmentaria de índole autobiográfica parecería ser el género más propicio para un recuento vital de esta autora. Ciertamente, cuando la escritura autobiográfica aspira deliberadamente a construir un personaje ejemplar y unívoco, pues muy a menudo se incurre en un proceso de autoficcionalización. Bueno, toda escritura es autoficción, pero de autoficcionalización exagerada, porque se requieren a menudo intencionalidades, conexiones forzadas, los recuerdos ensamblados, bronceados por el autor, pueden volverse casi parte de un libreto, y muchas veces los sujetos descritos, autodescritos de esta manera, pues devienen artificiales, poco creíbles. Por eso, si la escritura autobiográfica se atiene a la naturaleza de la experiencia, tendería a ser más dispersa, a procesarse como un flujo no continuo de elementos que configuran sujetos provisionales, cuya interacción va conformando una existencia. Por supuesto, esta sucesión de sujetos, esta sucesión de réplicas de uno mismo, en esta sucesión suele haber continuidades, pero hay muchas más discontinuidades, desviaciones, digresiones, que son las que le dan espesor a la vida de un individuo. Y yo creo que precisamente este libro es un experimento mnemotécnico que escapa a las convenciones, es un experimento mnemotécnico que implica la confidencia personal, la reconstrucción de época, la evocación de su propio itinerario intelectual y hasta la invitación a su propio taller de escritura. Glantz, en este libro, en este Yo también me acuerdo, privilegia lo que podríamos llamar la memoria episódica, es decir, esos hechos aislados con un gran peso del contexto y la imagen, y que se opone a la llamada memoria semántica, que es la que elabora de forma más abstracta, más intencional, más secuencial,
en forma mucho más de un relato ordenado de vida, pues los conjuntos de acontecimientos. Y Glantz precisamente creo que ha eludido construir un monumento. Su retención intenta, más que esculpir, volver a iluminar la vida con la luz fundamentalmente del recuerdo grato, aunque también con a veces el sabor agridulce de lo ingrato. Y no es fácil reconstruir de esta manera el recuerdo, porque la falta de un hilo narrativo y argumentativo que tiene la autobiografía tradicional obliga un esfuerzo mayor a indagar en las huellas más dispersas de la memoria, a explorar las claves internas, a intentar rememorar a la vez con denuedo, pero a la vez con espontaneidad. Por eso yo creo que pese a su homenaje expreso a autores como Perec, pues sin duda Yo también me acuerdo se acoge a una tradición mucho más vasta de escritura autobiográfica que va de Marco Aurelio a Cyril Connolly, pasando por San Agustín o Montaigne. Yo también me acuerdo tiene un amplio intervalo de retención y por sus páginas fluye libre e indiscriminadamente la niñez, la adolescencia y la madurez. En este libro se suceden las evocaciones personales, la memoria de paisajes urbanos, los retazos de viajes por todo el mundo, desde la Patagonia hasta Oceanía. A mí me tocó alguna vez compartir una invitación literaria a la India, que para mí está llena de yo me acuerdos. Están también en este libro el amplio abanico de libros y autores dilectos: Cervantes, Sor Juana, Dostoyevsky, Bataille, Barthes, Simenon, Walser, Ceval, Marson, Quiñar. Están las exposiciones, están los conciertos, están las mascotas, los entrañablemente descritos Groucho, Hilaria, están las filias tecnológicas, que es este nuevo gusto por el tweet. En fin, son páginas donde los momentos estelares de la historia, de la vida de la autora, se confunden con estampas cotidianas y recuerdos casuales. Son páginas donde, digamos, los hechos centrales conviven con hechos periféricos, donde la información esencial convive con información accesoria, donde la memoria de corto y largo plazo se complementan, donde están lo mismo la moda que el holocausto, la noción de finitud humana que el Pilates. Glantz recuerda, glosa, cita, y en esa actividad mezcla también los más diversos temas y tonos literarios y no literarios. Su prosa a ratos evoca la crónica de Indias, el feminismo del siglo de oro, la literatura experimental del siglo XX, el periodismo de nota roja, los ecos de la publicidad. Y bueno, con esta técnica que podríamos llamar de recuperación dirigida, Glantz no solo reconstruye detalles de su propia experiencia vivida, sino que establece una conexión emocionante con toda la tradición civilizatoria, cultural, que le resulta emocionalmente cercana. Las conversaciones con Sor Juana son tan verosímiles, tan vívidas como las conversaciones que relata con su familia o sus amigos. Una función de ópera puede ser tan impactante como el canto de los colibríes que visitan su jardín. Y es que en todas las reminiscencias que aparecen en este libro, las grandes y las pequeñas, todas ellas están unidas por unas sensaciones de exultación. Margot Glantz recuerda con naturalidad, con afabilidad, muy importante, con humor. Su recuerdo no es una simple narración, es un acto de celebración y de agradecimiento del instante. No hay moralejas, no hay justificaciones personales, no hay una sucesión y jerarquización del recuerdo, sino una evocación gozosa, anárquica, que junta tiempos, que junta personajes en un banquete imaginario que podríamos llamar el banquete de la vida. Pues es lo que yo quería compartir acerca de este magnífico libro. Muchas gracias.